ahí usted estaba viendo este tema del hambre emocional. Se lo mencionábamos antes de iniciar, o iniciando más bien dicho el programa, y ahora ya tenemos aquí a Katherine, que es la psicóloga, para que nos pueda explicar todo acerca de este tema. Bienvenida, Katherine, feliz año. Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes en este nuevo año y empecemos hablando de este tema, el hambre emocional. Fíjense que el hambre emocional es conocido también como un tipo de ansiedad donde las personas comemos por necesidad de querer saciar o satisfacer una necesidad emocional. No descartemos el hambre física, fisiológica, que es porque de verdad pues tengo hambre. Entonces es el tengo por el necesito. Y cuando hablamos de hambre emocional es que tenemos necesidad de un alimento en específico y regularmente son alimentos con alto contenido calórico, ¿verdad? Y fíjense que pues con el tiempo las personas pues ven el hambre emocional como para poder saciar emociones negativas, por así decirlo. No existen emociones negativas, pero por ejemplo para saciar tristeza, depresión, ansiedad, preocupación, estrés. Pero fíjense que con el tiempo se ha descubierto que no es solamente para saciar o para compensar ese tipo de emociones y sentirnos mejor, sino que también lo tomamos como un sistema de gratificación, de satisfacción o de recompensa para nosotros. Por ejemplo, se graduaron de la universidad y vamos, merezco esa pizza. Pasaron bien un parcial y vamos, merezco esa hamburguesa. Pude subir la montaña, vamos que merezco comerme esto. Entonces lo sentimos como que merezco, y es que realmente el sistema de recompensas del cerebro se activa cuando comemos cierto tipo de alimentos, por ejemplo chocolates, condimentos con alto contenido calórico. Se activa el sistema de recompensas y se vuelve una satisfacción inmediata a nivel fisiológico, ¿verdad? Pero cuando hablamos de hambre emocional, luego viene el sentimiento de culpa, del no pude controlarlo, y realmente pues no era hambre, no era una necesidad fisiológica en sí, sino que era más lo que yo sentía emocionalmente. Y puede ser que eso pase, ese sentimiento de culpa, cuando son con esas emociones de tristeza, ira, enojo y todo eso, Katherine, porque de repente pasa, o yo me acordaba, porque, y lo acepto, y creo que muchas mujeres también, que a veces con el periodo las hormonas a veces se descontrolan y podemos llegar a tener como esa hambre emocional. Hasta tenemos el menú para el periodo, ¿verdad? Sí, porque nos hace sentir bien. Es cierto. ¿Y por qué será que de repente hacemos esto? Me preguntaba yo ahorita en la cabeza, y es cierto, cuando ya se te pasa como esos días, vos decís, ay, ¿por qué me comí todo eso? ¿Por qué me acabé todo el sorbete, por ejemplo? Porque lo que ven en las películas los hombres, de que las mujeres comemos el sorbete de chocolate a veces y nos ponemos a chillar, es cierto, no es solo de las películas. Entonces es algo así similar. Fíjese que podría ser muy similar a eso, porque es que estamos necesitando algo, ¿verdad? Quizás a nivel hormonal algo se conecta y entonces necesitamos una satisfacción inmediata. Fíjense que las estadísticas dicen que todas las personas en algún momento de la vida hemos tenido hambre emocional, ya sea por satisfacer una emoción de tristeza, estrés, ansiedad, o de extrema felicidad o euforia. Entonces es algo que para los que nos están viendo en casa o desde su lugar de trabajo, pues sean empáticos con ustedes mismos. Todos en algún momento lo hemos sentido. Ahora lo importante es identificarlo y ponerle nombre. Y fíjense que para poder trabajar el hambre emocional es necesario primero trabajar el ponerle nombre a las emociones, trabajar en educación emocional. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Tristeza, estrés, enojo, preocupación. ¿Qué es lo que siento y qué puedo hacer para poderme regular y sentir mejor? Fíjense que a veces las personas, después que llegan del trabajo, camino directo a la cocina. Jun, si me ve, camino directo a la cocina. Solo llegan del trabajo y a la cocina. Y yo, ¿y no almorzaste? Y me dice, ¿se entiende? Y realmente, pues sí, ¿verdad? Pero es como ya descarga, ya cumplí mi jornada laboral, hoy ya puedo llegar y disfrutar a la casa de mi comida. Entonces sí es importante de verdad hacer pequeños cambios de rutina, de la dinámica, de lo que se hace, porque fíjense que el hambre emocional es algo que nos enseñan a poder como saciar o compensar nuestras emociones desde chiquitos. Y yo lo puedo ver, por ejemplo, en las clínicas, con ciertas mamás y papás que, por ejemplo, hiciste la tarea, ahí va el dulce. Cumpliste esto, ahí va la galleta. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que les mandamos a los niños? Es, si haces algo bien, viene el dulce. Si haces algo bien, viene la galleta.
ah, pero como no lo hice, entonces me lo quitan, ¿saben? Y cuando ya llega la edad adulta, yo tengo el derecho y la capacidad para yo ir y tenerlo, y es como ahora sí yo puedo comer todo lo que yo ¿Y cómo quiera. se pudiese tener entonces ese equilibrio? Porque puede que resulte bueno que también dar como esa recompensa por hacer algo bueno, pero para que esto no tenga algo negativo en el futuro. Fíjese que la idea sería desde la disciplina positiva y la educación, ¿verdad? Con respeto y todo, que los niños y niñas aprendan a hacer sus situaciones por responsabilidad. O sea, hago mis actividades, mis tareas, que no deberían de existir, pero aún dejan, por responsabilidad, porque me toca que hacerlo. Y eso no significa que me lo tengan que premiar, porque es mi responsabilidad. Ordeno, colaboro en el día a día de la casa porque es mi responsabilidad. Ahora, hay cierto tipo de refuerzo que puede ser desde las palabras, de lo hiciste súper bien, estoy tan orgullosa de ti, vale mucho, valoro tanto lo que tú haces, y podríamos cambiar si queremos dar algo, si queremos, porque las personas pues acostumbramos a dar algo y las personas a veces quieren recibir algo. Entonces pues tú elegís lo que cenamos el viernes, o tú elegís la salida a la que vamos a ir el fin de semana, por ejemplo, o sabe, puedes quedarte viendo quizás un poquito más de tiempo tele o algo, pero tratar de evitar compensar justamente en el momento con la comida, porque es que se le da el mensaje equivocado. Y ahora podemos ver tantas dificultades de la conducta alimentaria por esta forma en la que se nos fueron corrigiendo, que nuestros padres pues lo hicieron como ellos querían, como ellos podían, y yo creo que todos tenemos recuerdos de nuestra infancia. Yo recuerdo que mi papá, siempre que yo me sacaba 10 en los exámenes, me llevaba a comer a un lugar que a mí me gustaba, Sí, siempre. es cierto. Y ahora yo paso por ese lugar y yo digo, ay, siempre venía aquí, y se me hace como, hoy yo pruebo eso y está como fea la comida, pero tiene como un recuerdo emocional para mí, ¿saben? Y yo creo que muchos de los que me están viendo ahorita también van a tener esos alimentos que tienen para ellos un recuerdo emocional, por ejemplo, la sopita de frijoles que hacía la abuelita, y está bien tenerlo, pero ahora es importante trabajarlo, que un alimento no compensa, un alimento no va a solucionar lo que tú estás pasando, no te va a dar ni más felicidad, ni te va a premiar, y tampoco te va a ayudar a trabajar con la ansiedad y el estrés. Eso te lo va a ayudar que la resolución de conflictos, eso te va a ayudar que el poder pensar en cómo poder hacer para sentirte mejor. Por ejemplo, ¿cómo gestiono mis emociones? Pues meditando. ¿Cómo gestiono mis emociones? Saliendo a respirar, que me dé aire puro, tocando el suelo con mis pies descalzos, haciendo yoga, ejercicio, de verdad, buscar un cambio en la rutina, hacer actividad física. De verdad que tratar de dirigir la atención del comer hacia el mejor, me muevo, hago algo físico, va a ser mucho más factible que el solamente alimentarnos, porque luego viene el sentimiento de culpa, luego pues las consecuencias son, primero, trastornos de la conducta alimentaria, como bulimia o anorexia nerviosa, y luego pues obesidad y sobrepeso. Ok, yo justamente se le iba a preguntar que si los trastornos alimenticios tenían algo que ver con el hambre emocional, porque conocemos que algunos de ellos no solo son no comer, sino que como, por ejemplo, la bulimia, ¿verdad? Y después lo vomito porque me siento culpable. Entonces, eso tiene algo que ver que tal vez de pequeñito sucedió algo como lo que usted comentaba, y ya en la adolescencia, que es un momento en el que, pues, para nosotros es bien difícil de pasar, todo es muy confuso. Entonces, si tengo hambre, quiero comer, pero después me arrepiento, entonces luego lo regreso, o simplemente sí tengo mucho apetito, pero yo me siento gorda, entonces dejo de comer. ¿Cómo podemos controlar esto en los niños y decirles que realmente comer es bueno, solo que hay que comer cosas sanas? Sí, fíjese que el hambre emocional puede ser como el punto de partida para muchos trastornos de la conducta alimentaria, porque pues como lo hablábamos, es algo que se nos viene como sumando desde chiquitos, ¿verdad? Vamos aprendiendo a compensar con la comida, y pues por eso es importante aprender a identificarlo y detectarlo a tiempo, porque pues regularmente es como cuando hablamos de hambre emocional, es que quiero esa hamburguesa y la quiero ya. Y no es hambre, porque por más que usted se coma su platito de frijoles con queso, no era esto, o su platito de pechuga de pollo, su lechuga y su arroz, no es que quiero más, es que quiero esa hamburguesa. O por ejemplo, hay ciertos alimentos que pueden ser emocionales. Por ejemplo, se dice que pizza está igual a felicidad, estoy feliz igual pizza, y estoy triste igual a chocolate y sorbete. Entonces
es por la necesidad que tiene nuestro sistema de recompensas, ¿verdad? Entonces es bien importante tratar de cambiar y tratar de mover nuestra atención hacia otras cosas, no solamente hacia la comida. Entonces yo hago ejercicio, entonces yo camino, entonces a mí que me dé el sol, porque sí es importante que luego esto trae consecuencias, trae cargos emocionales, trae obesidad, trae sobrepeso, puede traer trastornos de la conducta alimentaria que de verdad pues va a ser más difícil el trabajarlo. Entonces es importante, fíjense, cuando hay hambre emocional, no solamente el apoyo psicológico, ¿verdad?, sino que también buscar apoyo con un nutricionista para que nos pueda decir qué realmente necesidades tiene nuestro cuerpo, para que nos ayuden y nos eduquen a comer de forma saludable, fíjense, porque pues si nosotros empezamos solamente a googlear y a buscar de forma empírica, no es lo mejor para nuestro cuerpo ni para nosotros, y entonces no es sostenible, porque muchas veces pues solamente nos abstenemos de comer ciertas cosas y me restringo esto, me restringo. Pero fíjense que el restringirme alimentos no me ayuda, porque me estoy restringiendo, por ejemplo, me estoy castigando a no comer esto, pero es que la emoción sigue ahí. ¿Saben? Aunque la conducta me haga esto, la emoción del necesito esto sigue, y entonces cuando la emoción llega a un choque y un nivel de estrés muy alto o un nivel de euforia muy alto, como la emoción ahí sigue en mi cerebro, ¿verdad?, vuelvo a caer y entonces vuelve a ser difícil. Y ahora con esto no satanizamos la comida, pero es necesario buscar ayuda, porque todos comemos chatarra, todos en algún momento lo hacemos y está bien, o sea. Pero pues si sabemos que existe una dificultad como esta, tenemos muchas tendencias obsesivas compulsivas. ¿Qué quiere decir esto? Estoy pensando y además actúo, ¿sí? Estoy pensar y actúo. Obsesión y compulsión de hacer. Es necesario buscar a un especialista que nos ayude a poder controlar este tipo de situaciones que van más allá de la alimentación, sino que también es muy emocional lo que está pasando. Catherine, ¿cómo un padre se puede dar cuenta que su hijo está padeciendo hambre emocional? Porque a veces, o un abuelito, porque a veces los abuelitos, por ejemplo, les encanta verlos comer y quizás no se están dando cuenta que esa hambre es emocional, no es que realmente tiene muchísima hambre y como normal, por decirlo así. ¿Cómo podemos identificarlo de manera inmediata y qué hacer en ese momento? Sí, fíjese que ahí va a ser importante como diferenciar el tengo del necesito. Tengo que comer, si tengo que comer 3 tiempos de comida y 2 snacks, o lo que el nutricionista diga, ¿verdad? Tengo que. Y cuando la persona comió esto, y aún así comiendo esto saludable, nutritivo, las porciones adecuadas, sigue con hambre, entonces ya hablamos de una necesidad, y la necesidad ya va más a lo emocional, identificar qué es lo que está pasando. Has pasado una situación de estrés o de ansiedad muy fuerte, estás sufriendo bullying, estás teniendo, por ejemplo, para los adultos, mucho estrés laboral, estás teniendo relaciones de pareja, tenés problemas sociales, ¿qué estás teniendo? Depresión, inseguridad, problemas de autoestima, confianza, identificar. ¿Qué más hay? Porque entonces ahí hablamos de una necesidad, no de un tengo que, porque tengo hambre, porque no he comido. Es diferente cuando, por ejemplo, por el trabajo a veces uno no come, ¿verdad? Y entonces llego a la casa y me doy el gran atracón. Sí. Y me doy el gran atracón, pero de lo que sea, de lo que hay. Entonces ahí tengo que. Pero a veces pasa lo mismo, que no he podido comer en todo el día, pero necesito este alimento. Y llego a la casa y como de todo, y aún así necesito ese alimento en específico. Entonces ahí ya hablamos de hambre emocional. ¿Qué se podría hacer, Catherine, si un adulto, alguien ya grande, se da cuenta que está sufriendo de hambre emocional? Porque yo creo que para uno, como uno ya tiene un poquito más de libertad económica de decir, sí, quiero una hamburguesa, yo trabajo, me la compro, ¿verdad? Quiero un dulce, me lo compro. Entonces, como uno ya puede decidir, a veces ni siquiera se da cuenta que realmente está pasando hambre emocional. Cuando ya alguien lo percata y dice, qué raro, porque no quiero comer lo que han hecho en la casa, sino que quiero ir a ese restaurante o quiero comerme esto que yo sé que no es bueno para mi salud. ¿Qué es lo primero que se debe de hacer? Porque ahí la fuerza de voluntad a veces flaquea un poco, ¿verdad? Porque uno dice, sí, pero al final va porque tengo el dinero en la mano y puedo ir. Entonces, ¿qué es el primer paso que uno debería de hacer para poder combatir el hambre emocional? Qué buena pregunta. Fíjense que, pues,
eso pasa, ¿verdad? De que como ya llegué a la edad adulta, ya trabajo, ya soy autosuficiente, ya me lo puedo comprar y ya es como, tengo la capacidad y además tengo la sensación de, ay, me lo merezco porque trabajé todo el día, ay, me lo merezco porque estoy cansada, ay, me lo merezco porque me fue súper bien. Entonces, sí es importante que podamos canalizar mejor las emociones y pensar en las consecuencias, no solamente en lo físico, en lo emocional, sino que también en lo económico que da el estar comiendo siempre afuera, ¿verdad? Te haces un presupuesto de tus gastos y yo creo que con el solo hecho de hacerte el presupuesto de los gastos y todo lo que gastas en comida al mes, Sí. ya empieza como el primer, tengo que hacer un cambio. Ahora, tengo que hacer un cambio, lo racionalizo el cambio desde lo económico, desde el desgaste, desde el cansancio, porque pues comer chatarra, comer siempre en la calle, cansa, nos sentimos cansados porque el cuerpo tiene más de lo que necesita al día. Entonces sí es importante también acudir a un especialista cuando esto pasa, porque no es algo que se va a quitar solamente con fuerza de voluntad y con las ganas de hoy no lo voy a hacer, porque pues la emoción de quererlo hacer, la necesidad, la sensación ahí sigue. Y es importante que busque ayuda, que reconozca emociones, que hable de lo que siente, que busque redes de apoyo donde pueda hablar de lo que está sintiendo, no solamente del que es que fíjate que siempre tengo necesidad de comer una hamburguesa, porque eso no lo vemos como un problema ya. Porque como voy, me la compro, se sació la necesidad. Hay una necesidad más grande que comprarse esa hamburguesa, hay una necesidad más grande que comprarse ese sorbete o ese pastel. La necesidad es que fíjate que perdí a mi novio, la necesidad es que dejé un parcial, la necesidad es que perdí a mi familia o que estoy pasando por una situación de duelo. Entonces identificamos cuál es la necesidad real y cuando somos conscientes de esa necesidad real, algo pasa que empezamos a cambiar, pero si buscamos ayuda, redes de apoyo, personas que estén ahí para nosotros, ayuda profesional y en este caso sí con psicólogo y nutricionista a la par, porque realmente solo nutricionista tampoco nos va a ser muy funcional. Sí, buenísimo que nos enseñan a comer, ahora hay nutricionistas súper buenos que nos enseñan esta disciplina de comer saludable, nos olvidamos de las dietas y riguroso y que by the book, sino que ya es más como una cultura del comer y del tener una alimentación consciente de lo que, y aprendiendo a escuchar y a ver lo que nuestro cuerpo nos pide, ¿verdad? Entonces, eso es lo rico, poder tener esa capacidad de una alimentación consciente, pero además de eso, pues, buscamos ayuda psicológica porque hay situaciones emocionales que estamos queriendo compensar. Y entonces se satisface rápido con la comida, pero luego viene la culpa y como ya no hay comida, ahora vuelve otra vez el problema emocional. Y fíjense que tenemos una relación de codependencia. Con la comida hacemos una relación de codependencia, así como con la pareja, podemos hacer una relación de codependencia también con la comida. Y puede haber, Katherine, como niveles de esa hambre emocional. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga esta hambre emocional, por ejemplo, pero yo le diga a la Dani, Dani, acompáñame por esa hamburguesa, y así, porque de verdad siento la necesidad, pero hago a Dani parte de, a que venga yo y me la compre y me la estoy comiendo solita en el carro. Para que nadie me vea. Para que nadie, me vea, no sé. Fíjense que ahí ya estaríamos hablando de un trastorno de conducta alimentaria, ¿verdad? Porque ya me estoy escondiendo para comer. Ya sé que esto no está bien. Ya sé que se agravó, ya sé que me veo mal comiendo esto. Y entonces mejor me escondo para no sentirme juzgada. ¿Ya? Porque a veces cuando el nivel es como más leve, me la como y hasta lo tomo como chiste, ¿verdad? Y no pasa nada porque me la tomo como chiste. Pero cuando ya me estoy escondiendo para no sentirme juzgada, para que nadie me vea, porque la culpa que me da a mí, entonces ahí ya estamos hablando de algo más grave. Perfecto. Cuando nosotros vemos el hambre emocional, sí lo vemos reflejado en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque obviamente podemos aumentar de peso. Pero ¿en qué otras conductas se puede ver visto el hambre emocional? Digamos, de pronto nosotros comenzamos a tener problemas en el trabajo o andamos muy de mal humor, muy tensos. ¿En qué otros aspectos de la vida viene a ser choque el hambre emocional? No solo dejemos de lado, digamos, nuestro cuerpo y de pronto tal vez nuestra conducta con nosotros mismos, que sabemos que está algo mal, sino que cómo nosotros también expresamos eso a nuestro alrededor y con las personas que compartimos. Sí, porque realmente pues no siempre se va a notar en el cuerpo, ¿verdad? Porque hay personas que pueden tener un metabolismo
bendecido, que por más y más no se note. Entonces, no siempre va a ser en el cuerpo y súper bien, Dani, porque a veces va a ser más en la conducta y en lo que me da a mí, y es la ansiedad. La ansiedad se me activa si no tengo ese alimento y entonces estoy ansioso, estoy preocupado o dejo de hacer cosas que antes hacía. Por ejemplo, ya no voy a comer con mis compañeros al comedor donde antes iba porque me tengo que ir a donde está la chatarra, ¿verdad? Porque ahí entonces me voy solo y me empiezo a aislar porque no quiero comer lo que los demás están comiendo. Me empiezo a esconder porque no quiero que... Y de verdad que me siento más ansioso, me siento más angustiado de lo normal. Estoy más preocupado en lo que quiero comer que en lo que estoy haciendo. Fíjense que incluso estaba leyendo que se bajan los niveles de productividad en las personas porque estoy más pensando en lo que quiero y en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y muchas veces interrumpimos la jornada laboral y hoy, pues como todo pedimos a domicilio, interrumpimos la jornada laboral por comer. Pero luego pues quiero más y se vuelve la cosa insaciable. Entonces sí se va a notar en lo actitudinal porque voy a estar más irritado, voy a estar más enojado si no logro saciar esa necesidad de ese alimento en específico. Y pues por más que coma semillas, que coma algo más, que coma fruta, siempre estoy con lo que quiero y se va a notar la ansiedad. Y esas personas se dan cuenta, Catherine, que están padeciendo de esa hambre emocional. Y si no es así, ¿cómo hago y cómo hace el amigo? O sea, uno, ¿cómo haría para que esta persona pueda darse cuenta y uno ayudarle también? Fíjense que llega un momento donde sí, ya lo empiezan a descubrir de, ay, estoy comiendo mucha chatarra, pero aún así lo siguen haciendo, ay, estoy mucho esto y aún así lo siguen haciendo. Entonces, sí es importante que las personas que están alrededor puedan identificar que esto está pasando y hablar, que se necesita de un tipo de ayuda más especial, ¿verdad? Para poder trabajar con esto que está pasando con ellos, porque pues no siempre se puede solo. Fíjense que cuando son situaciones de alimentación se requiere de un hábito, de disciplina, de acompañamiento, de apoyo, de buscar redes de apoyo, porque fíjense que muchas veces los amigos están tratando de salir de algo, pero ya viene el fin de semana y es como que, hey, vamos a tal lado, ¿ah? Y entonces ya se rompe lo que la persona está queriendo hacer y es bien importante identificar que tenemos esas redes de apoyo que están ahí para nosotros, donde podamos identificar que no es la hamburguesa, que no es el pastel, que no es el chocolate, sino que hay algo más emocional y ver cómo estás, pasa algo, te sentís bien, te puede ayudar con algo. Fíjense que no atacarle el alimento, porque su alimento es sagrado, porque es lo que lo ayuda a sentirse bien, sino que atacar la conducta. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Te veo más irritado. Quizás no llegar como juzgando de estás comiendo muchas hamburguesas, o estás comiendo mucho pastel, o estás comiendo mucho dulce, porque eso en lugar de ayudar va a irritar, porque es que me está juzgando, porque te metes y yo me lo pago. Entonces sí es importante ver ¿te pasa algo? Te veo un poco preocupado, estoy aquí para ti, puedo ayudarte. Yo creo que estos pequeños acercamientos empáticos, sin enfocarnos ni en la comida ni en el cuerpo, porque muchas veces las personas nos tomamos como la libertad de opinar sobre el cuerpo de las personas cuando sabemos que eso primero es mala educación y luego pues está totalmente desligado de la educación emocional que se quiere tener y de la información. Vivimos en un tiempo de la información donde todos sabemos que hablar sobre el cuerpo, de cuánto has subido, qué gordito estás o qué flaca estás, eso mata. O sea, para mí que me digan qué delgada estás enoja, porque no tienen por qué hablar de su cuerpo, ¿saben? Entonces es bien importante que los que nos están viendo ahorita sepan que es mejor enfocarse en cómo te sentís, si lo ven que ha aumentado algo y que está más ansioso de lo normal, te veo preocupado, puedo ayudarte en algo, estoy aquí para ti, ¿saben? Es más importante orientarse en eso. Sí, definitivamente. En los niños, Catherine, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Porque, bueno, no tengo hijos, ¿verdad? Pero a veces vemos los famosos caprichos que les dan a los niños, ¿verdad? Como, quiero galleta. ¿Cuál podría ser esa conducta que
que nos podría dar la alarma que sí puede ser hambre emocional y no tal vez un capricho, porque los niños siempre van a querer cosas dulcitas, ¿verdad? Como caramelo, galletitas, cosas así. Pero cuando nosotros sabemos que nuestro niño sí tal vez está pasando por un hambre emocional y saber distinguir lo que simplemente, ay, no le hagas caso porque es un capricho. Fíjense que también hay etapas, con los niños es bien difícil también diferenciar porque hay etapas. Por ejemplo, en la primera infancia, los famosos brotes de crecimiento, donde los niños están más hambrientos de lo normal y quieren comer más. Si están en un proceso de crecimiento, o sea, los niños quieren más y quieren más. Pero entonces es importante que los papás sigan con o sea, no restringir, ¿verdad? Pero sí como brindar la comida por porciones, los snacks saludables. Y por eso es importante que desde chiquitos evitemos el compensar con dulces, el que estén solamente con galletas, para evitar esto, porque los niños no saben que esto le hace mal a su cuerpo y como es bien rico van a querer más y más y más, y no solamente por capricho, sino que porque como es rico quiero más y ellos no se pueden regular. Por eso es importante con los niños y la alimentación tener una conducta preventiva, porque cuando ya se viene esto que nos habla Dani, es ya algo de atención, ¿verdad? Porque ya no lo previne al inicio, entonces hoy tengo que corregir. Sí, entonces, con los niños mejor actitud preventiva y no correctiva, pero hoy que ya pasó lo que nos habla Dani, entonces vamos al momento de corregir, porque muchas veces pues nos equivocamos y eso pasa, ¿verdad? Por ejemplo, que también mucha fruta, porque como la fruta es dulce, entonces solo fruta y no comida, o solo lo dulce y no comida, o solo el pan y no la comida, entonces es rico, pero sabemos que no es lo mejor, no es lo más saludable y es importante entonces aprender a poner límites, a establecer límites y entonces si vemos que está en un proceso de que tiene más hambre, mejor le incrementamos más a la comida o un poquito más a la merienda, pero que se respete el tiempo, pues porque muchas veces ya estarse pasando de que ya comió sus tiempos, ¿verdad? Sus 3 tiempos de comida, sus 2 meriendas, pero aún así más y más y más y más, entonces ya es algo de ansiedad que está pasando el niño, porque los niños sufren ansiedad, los niños sufren depresión y es necesario identificar qué está pasando en la escuela. Está sufriendo bullying, qué está pasando en su casa, hay problemas familiares, cómo soy yo como mamá y como papá, actúo de esa forma, cómo de esa forma yo, qué está pasando. Fíjense que Jun come muy rápido, puede ser por rápido, imitación, por imitación, y Shun estaba que comía rápido, y entonces yo, gestionate porque el niño está haciendo lo que tú haces porque comemos juntos. Y el bebé se estaba ahogando porque aquel come rápido, pero como acá ni se nota, o sea, se ve como que come muy súper bien, pero come rápido. Y entonces el bebé estaba haciendo lo mismo. Ahora es importante que también los papás en la casa sepamos que la mejor educación que le damos a los hijos es predicar con el ejemplo. Ellos nos están viendo cómo comemos. Otra cosa que pasaba es que yo como un huevo duro y le saco la yema al huevo. Shun estaba haciendo lo mismo. Y entonces ahora ven que todos nos equivocamos, todos hacemos cosas malas, o sea, todos vamos a seguir cometiendo errores. Y realmente pues los niños van por esa imitación. Ahora entonces nos gestionamos nosotros, aprendemos a comer más saludable nosotros y que los niños no vean eso de que estamos abriendo la refri cada rato. Sí. Abriendo la refri a cada rato, es que fíjense que a veces yo digo hay que ponerle llave a la refri porque hay una costumbre de hay personas que solo van y ven lo que hay en la refri y luego la cierran. Y esa refri es como el peor enemigo, ¿verdad? Ahora, aprendámonos a gestionar para darle ese ejemplo a los niños también. Sí, de verdad que es bien importante y a veces uno ni se logra dar cuenta, ¿verdad? En algo tan básico, porque es comer, cómo puede existir acá un problema si no se hace de la manera adecuada, ¿verdad? Le queremos agradecer mucho, Caterina, siempre por sus buenos consejos, que sabemos que a la gente les sirven bastante. Sí, gracias, y de verdad que el tema es súper interesante porque es algo del día a día, son cosas que nos pasan siempre y aquí pues nadie es perfecto, todos cometemos errores y después de eso que escucharon, se van a volver a equivocar, pero lo volvemos a hacer y volvemos a intentar y de eso se trata, ¿verdad? De estar conscientes que esto es algo que puede llegar a ser un problema muy serio, así es que gracias. ¿Cuáles son sus contactos? Con todo gusto pueden buscarme en Instagram como @caterin.psico o en Facebook como psicóloga Caterin Sencente, así que con mucho gusto atiendo sus inquietudes. Muchísimas gracias, un tema bien importante, justamente ahorita que estamos iniciando un nuevo año, queremos nuevos hábitos, hay que ver a veces la raíz, ¿verdad? De todos los problemas que nosotros podamos tener en torno a la
alimentación. Así que comience a analizarse, a ver si tal vez puede estar pasando esta hambre emocional. Muchas gracias, Catherine. Gracias. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Hola.